Buenos días, chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el temario. Nos habíamos quedado el otro día. Esto es de primer bachillerato. Uy, ¿qué he hecho con...? Ah, está aquí. Nos habíamos quedado el otro día en las series de Bowen, ¿vale? En lo que sería la cristalización de los minerales. Vamos a ponernos dentro de la solidificación y la evolución de los magmas, ¿vale? Bueno, en la página 72 del libro tenéis una tablita en la que os habla de los minerales silicatos, entre los grupos que podemos encontrarnos y los minerales más característicos que nos podemos encontrar en las rocas magmáticas, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto otro día. Bueno, simplemente os lo comento para que lo repaséis un poquito, ¿vale? Los minerales. Continuamos ya con una parte importante del tema, complicada, yo creo, de entender. Vamos con la serie de Bowen, ¿vale? La serie de Bowen lo que hace referencia es al proceso de solidificación del magma, ¿vale? Conforme el magma se va enfriando, evidentemente los minerales se van a ir cristalizando, pero esto lo puede hacer de dos maneras diferentes, ¿vale? Eh, Dado que la composición química de los magmas es una composición química muy compleja, pues evidentemente, si estamos a una temperatura, por ejemplo, de 1200 grados, cuando pasemos de 1200 a 1000, no todo va a cristalizar. Y no todo lo va a hacer de la misma manera, sino que comenzará cristalizándose primero unos minerales, para luego cristalizarse otros, luego otros, luego otros, ¿vale? Y progresivamente, pues vamos a ir obteniendo, según los rangos de temperatura, pues diferentes minerales. Entonces tenemos básicamente dos tipos de series en la serie de reacción de Bowen, lo que se llama la serie discontinua, porque da una serie de minerales diferentes, y la serie continua, en la cual tenemos una serie isomorfa, ¿no? Uno da también minerales diferentes, pero lo que va a ocurrir es una sustitución química, ¿eh? Vamos primero con la serie discontinua, que igual, bueno, no sé cuál os costará, cuál vais a entender mejor, pero bueno, vamos por separado porque si lo explicamos a la vez es un lío. La serie discontinua es una serie discontinua en la que, fijaros, a altas temperaturas comienza a enfriarse, ¿no? Tenemos una temperatura muy alta y empieza a bajar la temperatura. Baja la temperatura y hay un mineral que va a ser el primero en cristalizar, que es el olivino, ¿vale? Cuando ese olivino, su rango de temperatura se ha cristalizado y la temperatura continúa descendiendo, empieza a cristalizar el piroxeno. Cuando esa temperatura continúa bajando, ¿vale? Y se continúa enfriando, van a cristalizarse los anfíboles y la mica biotita, ¿vale? La que era de color oscuro, de color negro, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que ocurre es que alta temperatura, va bajando la temperatura, cristaliza el olivino. Pum, ya tengo el primer mineral, ¿vale? Continúa bajando la temperatura. Y si el fundido que tengo alrededor es asimilado, ¿no? Por el mineral que tengo, pues se transforma en piroxenos. Y si el fundido que tengo alrededor es asimilado, se transforma en anfíboles y mica biotita. Es decir, yo voy a tener pasar de alta temperatura a baja temperatura y va a ir cristalizando diferentes cristales porque tienen diferentes puntos de fusión. ¿Vale? Claro, todo dependerá de lo que vaya quedando en el magma. Si el magma que me va quedando no tiene materia suficiente para formar piroxenos, anfíboles, micas, pues igual solo tengo olivinos. Imaginaros, ahora, esto se enfría, cristalizan todos los olivinos, me he quedado sin fundido. Pues solo tengo olivino, olivino puro. ¿Vale, chicos? Pero eso no es lo normal. Lo normal es que va fundiendo poco a poco el olivino, va quedando parte del magma, ese magma va fundiendo, queda piroxeno, porque se va a ir enriqueciendo en su composición química. Conforme va cristalizando los minerales, pues el magma que me va quedando va cambiando su composición química, ¿vale? Lo que es la cristalización fraccionada. ¿Vale? Esto es una serie discontinua. Va a dar lugar a una serie de minerales que son minerales máficos, porque son de color oscuro. Son minerales ferromagnesianos por su composición química, ¿vale? Rico en hierro. Y luego tenemos la otra serie, que es la serie continua. La serie continua o serie isomorfa, lo que va a ocurrir es que es una serie de feldespato plagioclasa, en el cual empiezo a altas temperaturas, otra vez, con un material rico en calcio, ¿vale? Que forma la estructura de un feldespato plagioclasa. ¿Qué ocurre? Que conforme va enfriando, lo que ocurre es que estructuralmente lo que voy a tener es siempre lo mismo. Pero el calcio se va a ver sustituido conforme se va enfriando poco a poco, ¿vale? Ta, 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 hasta que dé lugar eh, a la albita, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces,
estructuralmente es idéntico, es isomorfo, pero el calcio va a ir siendo sustituido por el sodio. Entonces vamos a pasar de tener anortita a tener albita, ¿vale? Ese será el cambio que vamos a tener. Serie continua por eso, pues porque de manera continua se van sustituyendo elementos químicos, pero estructuralmente lo que voy a formar es exactamente lo mismo, ¿vale? Esto viene muy bien para cuando explicamos los isomorfos en el tema anterior, ¿os acordáis? Esto es esto mismo lo que explicamos. Lo que pasa es que ahora os voy explicando cómo ocurre. Ocurre pasando de alta temperatura a una baja temperatura. ¿Y qué va a ser lo último en cristalizar? Lo último que cristaliza, y aquí la serie ya no es la misma para ambos, son los feldespatos, la mica y el cuarzo, ¿vale? Que si os fijáis, cuarzo, feldespato y mica son los componentes esenciales del granito. Entonces daros cuenta que las rocas formadas, o sea, los minerales formadores de rocas que vamos a tener van a dar lugar a, qué casualidad, estos tipos de rocas. De ultramáfico, máfico, intermedio a félsico. Es decir, de ultrabásico, básico, intermedio a ácido. ¿Vale? ¿Os fijáis? ¿Eh? Entonces, alta temperatura y temperatura más baja. Y en el medio, pues más intermedio. ¿Lo entendéis? Esto es lo que podríamos relacionar entonces los tipos de magmas con la cristalización de los minerales de esas rocas que vamos a formar. Y bueno, luego ya dependiendo de, lo vamos a ver en el siguiente punto, en los tipos de rocas, pero luego ya dependiendo si es roca volcánica o roca plutónica, pues gabro basalto, diorita andesita, granito riolita, ¿vale? O periodita, comatita, ¿vale? ¿Entendéis? ¿Entendéis la serie de discontinua y la serie continua? Yo creo bastante sencillo. Lo tenéis esto en la página 73, pero básicamente es lo que os acabo de contar, no tiene mucho más. Lo que asusta un poco yo creo es el esquema, al verlo es como un plan de, "Joder, ¿esto qué quiere decir? Pues es esto, chicos. La cristalización de este grupo de minerales, de este grupo de minerales y de este grupo de minerales. Entonces, fijaros, el de los minerales de más alta temperatura, olivino y anortita, el de menos cuarzo y en el medio, pues todo lo demás, ¿vale? Continuamos con el siguiente punto, página 74 de vuestro libro, la diferenciación magmática, que es, bueno, pues como un magma primario puede transformarse en un magma derivado, ¿vale? Diferentes procesos que vamos a ver, pues como la cristalización fraccionada, asimilación, mezcla de magmas, el enfriamiento y cristalización o la fusión parcial. Muchos de ellos ya lo vimos, si os acordáis, en el curso pasado. Entonces, la cristalización fraccionada, pues un proceso muy sencillo de entender. Yo tengo una cámara magmática con diferentes minerales, pues en el que los minerales que son más densos, cuando cristalicen, como por ejemplo el olivino, pues se van a ir al fondo de la cámara y van a depositarse por aquí, ¿vale? Mientras que aquellos minerales que son menos densos, como las plagioclasas, pues van a quedarse en las partes más altas. Entonces, bueno, conforme va cristalizando, claro, lógicamente cristaliza primero los olivinos, los piroxenos, y lo último que cristaliza, y en la parte más alta, pues pues el cuarzo o los feldespatos. Entonces vamos a tener minerales de tipo más básico en la parte más baja y de tipo más ácido en la parte más alta, ¿vale? Entonces los cristales se separan según su densidad. El proceso de asimilación básicamente es que la cámara magmática, por su alta temperatura, va a fundir parcialmente a las rocas concordantes y van a formar lo que se llaman xenolitos. Estos xenolitos son materiales que van a ser asimilados por la roca y que van a ser incorporados, lo que va a cambiar, lógicamente, la composición química de la cámara magmática, bueno, sí, del magma de la cámara magmática. Entonces, bueno, pues provoca un cambio en ese magma, ¿vale? Y producimos entonces un magma derivado. Sencillo de entender el proceso también. Proceso de mezcla de magmas. Pues el proceso de mezcla de magmas ocurre cuando, pues imaginaos, yo tenía aquí una cámara magmática y de repente le entra otro magma. Ese magma, pues, por ejemplo, rico en basalto, se mezcla con uno rico en granitos, ¿vale? O sea, en formador de granitos, mejor dicho, y va a dar lugar pues, a un magma intermedio. Este proceso, aunque es muy sencillo de entender, es difícil, porque los magmas suelen ser, por sus propiedades físicas, inmiscibles, ¿vale? Es bastante complicado que esto ocurra. Suele ocurrir, por lo que podéis ver en esta imagen, que a veces ni se mezcla, ¿eh? O sea, aquí nos está mostrando cómo sería que se mezcle, pero imaginaos, entra el basalto, aquí está la otra cámara y sin pena ni gloria asciende
y no se llega a mezclar o la mezcla no es realmente muy importante. Enfriamiento y cristalización, lo que va a ocurrir es que el fundido remanente va a ir cambiando. El ejemplo, pues entre la albita-nortita o la serie discontinua, aunque el más fácil de entender es la serie de las plagioclasas, eh, de los feldespatos y las plagioclasas, ¿vale? Bueno, fusión parcial. Esto es que se da cuando el magma pues no se funde completamente. De hecho, esto es lo que ocurre normalmente. Es muy raro que se complete una fusión total. Como la fusión es parcial, pues empezará por aquellos con el punto de fusión más elevados, ¿vale? Entonces ese es o sea, comienza fundiendo, lógicamente, aquellos con el punto de fusión, perdón, es más bajo. Conforme va aumentando la temperatura, se funden aquellos materiales cuya, cuyo punto de fusión sea más alto. Y esto va a ser complicado porque normalmente va a ser incompleto, ¿vale? Normalmente, pues imaginaros, comienza la fusión a 500 grados hasta 900. Bueno, pues los de 1000 se han quedado sin fundir, los materiales, ¿entendéis? Esta es un poco la idea. En cuanto a los procesos de formación de magma, vamos a diferenciar la formación de los magmas básicos de la formación de los magmas ácidos e intermedios, ¿vale? Los magmas básicos eh, son aquellos que se forman lógicamente cerca o sea, cerca del manto, ¿vale? Porque la corteza va a tener un carácter, siempre va a tener un carácter más intermedio ácido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos el manto muy caliente, por un cambio en la presión, funde, ¿vale? Ese material. Ese material, al ser del manto, es rico en peridotitas, ¿vale? Entonces, si es rico en peridotitas, es pobre en sílice. Entonces, estamos hablando ahora mismo de un magma ultra básico, es decir, pobre en sílice, rico en peridotitas, ¿vale? Sería la idea. ¿Qué ocurre? Si asciende rápidamente, va a ser un magma primario y va a mantener su composición inicial, ¿vale? Pero lo más normal es que durante el ascenso se provoque una asimilación de las rocas de la corteza y cambie la composición química. Entonces vaya ganando silicatos provenientes pues bien de granitos, bien de basaltos. Aunque el basalto sea pobre en sílice, va a ser más rico que un ultra básico. ¿Entendéis? Entonces se va a producir un magma secundario conforme asciende el magma atravesando la corteza, ¿vale? Cuando aparece la peridotita en superficie, pues vamos a hablar de magmas primarios y de magmas de carácter muy básico, ¿vale? Pero esto es bastante raro. Tenéis en la página 75 un ejemplo. Os habla de la Sierra Bermeja, ¿vale? En Málaga, bueno. Le echáis un vistazo. Lo tenéis en la página 75 en un cuadro de estos de curiosidades. Y luego los magmas intermedios y ácidos, pues normalmente a partir de magmas primarios de tipo basáltico, de tipo de la corteza oceánica, por ejemplo, una zona de subducción, asciende y si por ejemplo es un choque oceánico-oceánico, el basalto asciende y se encuentra más basalto porque está atravesando otra corteza oceánica, de tal manera que lo que aparezca en ese contexto va a ser un magma básico, ¿no? Porque no hay una gran diferenciación. Corteza oceánica atravesando otra corteza oceánica. Es verdad que en superficie va a tener composiciones más ácidas, pero como mucho podemos hablar de que se puede formar un magma intermedio, aunque en sí va a ser de magmas básicos e intermedios. Pero imaginaros que lo que ocurre es una subducción de una corteza oceánica con una continental. Subduce la corteza oceánica, rica en basaltos, atraviesa la corteza continental, rica en granitos, entonces el basalto va a asimilar ese granito. Por lo tanto, lo que va a expulsar, el magma que se va a expulsar en superficie, va a ser, va a haber ganado sílice, va a ser un magma intermedio o un magma incluso ácido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que conforme va ocurriendo esto también se va volviendo más viscoso, se va enfriando, por lo tanto lo más normal es que se formen rocas plutónicas de tipo pues granito y andesita, como veremos más adelante en los tipos de rocas, ¿vale? ¿Entendéis? Esta va a ser la diferencia, la principal diferencia entre la formación de magmas básicos o ultra básicos y de magmas intermedios y ácidos, ¿vale? Básicamente dónde van a aparecer. Y bueno, ya para el próximo día, pues continuaremos con los tipos de rocas, las rocas ígneas, que esta es la parte cada vez más importante de cara a la EBAU, chicos. Así que bueno, el próximo día continuamos. Adiós.